¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? No podemos hacer otra cosa sino gozarnos. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. No es por un tiempo nada más, para siempre, para siempre. A veces podemos venir gozosos y ávidos de darle la gloria al Señor y a veces podemos venir quizá en pedazos. Amén. Porque en esta vida no todo es color de rosa, pero hay alguien que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está contigo, entonces hay una victoria asegurada. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que creerle a Él, tenemos que buscarle. Amén. Buscarle al Señor. Y Él es hallado de los que le buscan. Buscarle en oración, levantar nuestra mirada al cielo, tomar nuestro tiempo de hablar con Él, de decirle lo que está en nuestros corazones y a veces de callar y escuchar su voz también. Amén. Y no hablo de la oración simplemente que hacemos para agradecer por los alimentos o cuando andamos por la calle porque uno está en constante oración y hablando con el Señor y hablando con el Espíritu Santo y pidiéndole su guía, su protección y agradeciéndole y demás, pero eso mientras estamos con la atención repartida en muchas otras cosas, ¿no? Usted va manejando, no puede cerrar sus ojos, tiene que adorarle al Señor con los ojos abiertos, atento al tránsito o en su trabajo, pero hay un tiempo que usted tiene que aquietar su espíritu, aquietar el espíritu. ¿Qué falta que nos hace en este mundo tan agitado, tan vertiginoso, tan peligroso, este mundo tan violento, controvertido, hipócrita y demás? Son los tiempos que Pablo le advertía a Timoteo en su carta cuando le dice vendrán tiempos que el término real es tiempos feroces, feroces. Y son los tiempos que estamos viviendo. Con pronósticos, como decía mi esposa, totalmente negativos y Dios mostrando a sus siervos y mostrando a sus profetas lo que viene, adelantando, como el Señor nos venía mostrando antes de la pandemia, que algo estaba por pasar. Lo hemos anunciado en este púlpito. Algo estaba por pasar en el mundo, que nos preparemos, ¿sí? Y que nos preparemos sobre todas las cosas buscando a Dios porque es nuestro único asidero y nuestra única garantía en un mundo donde nadie puede darte garantías. Absolutamente nadie. Nadie, solo Dios. Dios mostrándole en otros lugares del mundo también a siervos suyos que cosas que muchos dijeron son conspiranoias y demás, sin embargo Dios le estaba mostrando y confirmando a sus siervos de una agenda satánica globalista. En el año 2015 a uno de sus siervos Dios le habló claramente y le dijo viene un virus que se suelta de un laboratorio y fue 4 años antes, así que nadie puede decir que hubo allí una trampa. Se suelta de un laboratorio y es parte de una agenda. Así que no nos pueden venir a dorar la píldora porque los hijos de Dios tenemos los ojos bien abiertos de lo que está pasando. Y otra de las palabras, y hablaba mi esposa de estos 10 años, que Dios está mostrando también, 10 años terribles sobre la tierra y comenzó en el 2020. Y cuando usted empieza a informarse, por eso yo siempre le aconsejo, infórmese, fíjese lo que pasa a nivel geopolítico, y muchos pueden decir, no es tan espiritual hablar de esas cosas. No hay nada más espiritual que esto, porque Jesús nos ordenó que miremos lo que pasa con Israel y con las demás naciones. Él dijo, mirad la higuera y los demás árboles, representando las naciones y representando la higuera a Israel. Estén atentos, porque todo tiene que ver con mis palabras, todo está profetizado, todo está anunciado. Y cuando usted se informa, usted encuentra la Agenda 2030 de la ONU. Y esto no es un invento de religiosos locos. Esto está en la página oficial de Naciones Unidas. Usted puede entrar y va a ver la lista de objetivos que están divididas allí en 9 grupos, los objetivos de las Naciones Unidas, y que está todo concatenado con el Vaticano y con la CIA, y donde hay tantas organizaciones que debieran
abogar por los derechos reales, verdaderos de la humanidad, y no lo hacen, sino que están con otros fines absolutamente satánicos. Todo tiene que ver lo que Dios está mostrando con lo que está sucediendo. Y curiosamente, cuando usted entra a la página de la ONU, usted va a encontrar que esos objetivos están en 3 filas de 6. 6, 6, 6. Y no es casualidad todo esto. Ahora la palabra de Dios también nos dice que nos aferremos a Él, así como están las malas noticias para los moradores de la tierra. Ay de los moradores de la tierra, dice en Apocalipsis, pero cuando habla de moradores, es un término que traducido lo que denota no es los que habitan la tierra, sino los que viven conforme al sistema de este mundo. Conforme a un sistema que está gobernado por Satanás. ¿Cuántos lo saben esto? El sistema de este mundo está gobernado por Satanás. Los medios de comunicación y lamentablemente el sistema educativo no escapa de lo que es el sistema del mundo. Y en estos tiempos se está notando aún más, donde los niveles académicos son cada vez más básicos, decadentes, pero eso no importa. Lo que importa es adoctrinar, es pervertir, es ir en contra de lo que Dios ha diseñado. Y no importa si los chicos no saben multiplicar, no saben dividir, no saben leer o no conocen nada de lo que realmente es necesario para salir adelante en la vida. Lo que importa es pudrirles la cabeza y a veces hasta obligando. Eso es lo que hoy enfrentamos. La iglesia de Cristo debe estar despierta, porque es lo que hoy enfrentamos. Son tiempos difíciles. Nuestros padres tuvieron otros tipos de desafíos, tiempos difíciles quizá en otras cuestiones, pero a veces cometen un error las generaciones anteriores, no todos, pero muchos cometen el error de decir, nuestros tiempos fueron difíciles, ahora para ustedes es fácil. Por favor, analicen un poco lo que está sucediendo y se van a dar cuenta de que no. Nuestros padres, y hablando de la fe, padres cristianos, no tuvieron los desafíos y los peligros que hoy nosotros tenemos como padres. Y que tenemos que estar preparados para los tiempos que corren. ¿Amén? Preparados para los tiempos que corren. Un sacerdote escuchaba hace unos años atrás, un sacerdote católico, pero que está bien avispado de todo lo que está pasando incluso dentro del Vaticano, y él decía, los cristianos despiértense y aférrense a la fe, porque muchos creen que cerrando bien la puerta de la casa estamos seguros, que el peligro está afuera, pero el peligro se está metiendo. Si usted se queda encerrado, le va a derribar la puerta y se va a meter. ¿Amén? Yo sé que no es lindo hablar de estas cosas, pero es la realidad. Pero hay buenas noticias para el pueblo de Dios. Hay de los que viven conforme al sistema de este mundo, hay de los moradores de la tierra, pero para nosotros la iglesia dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro, de estas profecías. Gócense, alégrense, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra salvación está más cerca que el día en que creímos. Para este tiempo nacimos, para este tiempo Dios nos puso. Amén. Gloria a Dios. Y así, como hay pronósticos nefastos para el mundo, pero hay pronósticos de Dios para aquellos que le creen, para aquellos que confían en Él. Esto es una realidad, no son frases armadas, frases cliché de evangélicos, que Dios va a multiplicar, que Dios va a guardar, que Dios va a bendecir. No, Señor, son realidades. Por eso nos animamos a emprender cosas en medio de estos tiempos. Pedro, con todos los errores que podía tener, se animó a caminar sobre las aguas. Lo criticaron, falló, se quiso hundir, empezó a hundirse, pero hizo lo mejor que podría haber hecho. Cuando él falló y dudó y se estaba hundiendo, miró al maestro nuevamente, dijo, Señor, sálvame. Cuando tu fe esté aflojando, vuelve a mirar al maestro y dile, Señor, sálvame. Nadie más te va a salvar si no es Jesucristo. Señor, sálvame. Y con todo lo que pudo haber pasado, pero él fue el único que caminó sobre las aguas con Jesús mientras los otros miraban. La barca era más segura,
más o menos, porque había una tormenta, pero era más seguro que lanzarse al agua. Pedro se animó, anímese a caminar en fe con Dios. Amén. Hay un Dios que ha prometido acompañarnos. Y en estos tiempos, Dios da muestras de lo que Él puede hacer, y a veces son cosas simbólicas que el Señor hace, pero lo que proclama nuestra boca y lo que está en la palabra de Dios, Dios tiene que obrar. Es sencilla la ecuación. Usted se empapa de la palabra, su fe se fortalece. ¿Sabe por qué la fe de muchos creyentes tambalea? No leen la Biblia. Y la fe existe y se sostiene por el oír palabra de Dios. No viene a los cultos. Hay que esforzarse. No van a llegar las cosas en nuestra casa. Dios no manda deliveries. Usted dirá, no, pero Dios ha enviado ángeles. Sí, a gente que buscaba a Dios. Amén. Y Dios puede enviarte una bendición a tu casa, pero tú tienes que subir a la suya a buscarle y adorarle. Ser fiel en todas las cosas. Yo quiero ser bendecido en lo económico, pues debo ser fiel en lo económico. Yo quiero ser bendecido en la salud, en el cuerpo, pues debo poner, como dice Pablo, mis miembros al servicio de Dios y santificarme. Amén. Yo quiero ser bendecido en lo espiritual, crecer en mi vida espiritual, pues debo buscar al único que me puede dar crecimiento. Y está bien todo el material que hay por allí. Usted hoy va a encontrar mucho material en YouTube y demás, pero ahí hay de todo. Hay cosas contaminadas, hay creyentes que no tienen criterio bíblico, no tienen discernimiento, y en vez de comer la comida de la casa, a veces comen comida chatarra. Y usted ve el nivel espiritual de muchos creyentes hoy en día y es deplorable, y es lamentable eso. Es lamentable. Por eso usted tiene que formarse en la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. Es lo único. Es la lámpara a nuestro camino. Es la lumbrera. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gloria al Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo en estos días, le conté hace unos días atrás, y puede parecer hasta gracioso y quizás hasta innecesario, le conté de una multiplicación que hasta hace poco, tomando mates con los hermanos en la obra, creo que fue Richard, que me dice, este es el pan de la multiplicación, el pan dulce. ¿Se acuerdan? Y usted dirá, pero ¿para qué? No nos vamos a morir por un pan dulce más, uno menos. No, no es eso, es muestras de lo que Dios después hace en gran escala. Amén. Muestra, mire, hay algo que dice en la palabra del Señor respecto a la restauración del templo. Cuando estaban allí Esdras, Nehemías, Zorobabel, Dios había levantado el espíritu de Zorobabel porque había que estar plantado en Dios espiritualmente para animarse en esos tiempos. Vino palabra de Dios al profeta Zacarías y le dijo, dile a Zorobabel que él pondrá los cimientos y él completará la obra. Porque en estos tiempos difíciles hay que, realmente el Espíritu Santo nos tiene que despertar para que nos plantemos en Él. Y dice allí la palabra del Señor, los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ahora se van a gozar. Pero ¿sabe lo que quiere decir eso cuando usted ve otras traducciones? Los que cuando vieron que se echaban los cimientos y todo lo que faltaba por delante y la escasez de mano de obra y la escasez de recursos que había, menospreciaron eso como diciendo, esto no va para ningún lado. Esto no se va a terminar. Esto es difícil o imposible. Ahora van a ver la obra terminada y se van a gozar, ellos también. Se van a gozar, se van a dar cuenta, van a decir, realmente nosotros menospreciábamos el comienzo, pero Dios nos ha tapado la boca. Aquí está la obra, aquí está lo que Dios ha hecho. Hay pequeñeces, Dios muestra cosas que después se le hace en gran escala. Dice, esto es una muestra. ¿Qué es? Hablábamos con mi hermano Marcos el otro día. Cosas pequeñas que quizás no son tan significativas, pero son muestras de Dios. Y mi hermano decía, es la mano, la nube pequeña como la mano de un hombre, pero que trae y avecina una gran lluvia de bendición. El otro día estaba y le voy a contar un testimonio más. Delante del Señor estoy.
y no puedo ni inventar ni mentir nada. Estaba preparando allí un dinero para salir a hacer compras al otro día. Y yo sabía, y ya lo había contado, y lo tenía en un bolsito pequeño, 20,000 pesos. Yo tengo la costumbre de hacer fajitos, de tener todo ordenado. Y yo ya lo había contado eso. Y no, siempre le digo, no es que abunda el dinero como para decir, tengo plata por todos lados escondida. No, uno sabe dónde está lo que está. Por eso nuestra hermana siempre cuenta testimonios, la hermana Mary Schumann, de que Dios le hace aparecer dinero. Dios. Y yo sé, el mundo tiene razón en pensar estos tan locos, pero tienen razón porque ellos no lo experimentan. Porque para el que se pierde el evangelio es locura. Pero para los que nos salvamos es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Amén. Deja de ser locura para ser poder, para ser real. Así que créale al Señor. Yo fui y agarré ese dinero y empecé a contarlo nuevamente. Yo cuento 3, 4 veces. Y cuando cuento los 20, me quedan 5 billetes de 1.000 que allí no estaban. Y me quedé recalculando. Porque uno quiere certificar el milagro, es decir, no será que no será, viene el Espíritu Santo, no será nada. Ya lo habías contado antes y no había otra cosa allí. Entonces sube mi esposa y yo estaba pensativo. Dice, ¿qué te pasa? Le digo que tenía 20,000 pesos y ahora hay 5,000 de más aquí. Y lo pensé y lo conté y no, eran 5,000. Pero hay otra cosa. Cuando yo estaba contando el dinero, y se lo digo delante de Dios, le dije, Señor, multiplica este dinero. Multiplica este dinero. Y el Señor me dijo, ok, te voy a mostrar física y materialmente que yo lo hago. Que yo lo hago. Y entendimos que no es que esos 5,000 iban a cambiar demasiado la realidad. Cada compra, el otro día fui el viernes, jueves o viernes, compramos las luminarias que faltaban y gastamos 300,000 pesos más con tarjeta que hay que pagar. Así que estamos caminando sobre las aguas. Pero no nos vamos a hundir porque vamos a mirar al Maestro siempre. Entonces, dele al Señor un aplauso. Si quiere adorarle, Él merece la gloria. Amén. Decíamos con mi esposa, no es que va a cambiar la realidad, pero es una muestra de Dios. Él dice, yo puedo hacerlo. Hoy cantábamos el Dios de lo imposible. ¿Usted qué cree cuando canta eso? ¿Qué pasa por su mente cuando canta eso? Un tema que usted conoce de memoria, qué buena que está la música. ¿O realmente usted está creyendo y está proclamando con su boca, Él es el Dios de lo imposible? Ya una vez lo hizo, lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Ese Jesús que multiplicó los panes y los peces en 2 oportunidades. 2. Al menos 2 que están registradas en la Biblia. ¿Usted cree que pasó de moda? ¿Usted cree que la inteligencia artificial va a superar a Dios? Qué estupidez pensar, puede superar al hombre, pero nosotros somos creación. El Creador es Dios, jamás van a superar al Creador. Jamás. Jamás el hombre superará al Creador. Jamás la miseria, yo estuve proclamando en estos días, jamás la miseria va a superar la bendición de Dios. Jamás la inflación, la devaluación de nuestra moneda le va a ganar a Dios. Nunca. Él es el Dios de lo imposible. Sea fiel al Señor y pruebe. Dios dijo, probadme ahora en esto. Todavía hay gente discutiendo teologías y teorías. Mientras el tiempo pasa y la miseria le alcanza, golpea su puerta y entra. En vez de con un corazón sencillo decir, yo voy a probar. El otro día hablaba con unos hermanos y le decía, muchos erróneamente dicen, no puedo diezmar porque no me alcanza. Y no se dan cuenta que no les alcanza porque no diezman.
Pero no lo haga para el hombre, no lo haga porque alguien le obliga. Aquí nadie le va a obligar. No se ponen listados de quién no diezmó este mes. Eso no existe aquí. Nadie le va a ir a decir, che, vos no diezmaste. No, no es eso, porque no sirve. Usted tiene que aprender y tiene que tener convicción. Y si no lo hace con fe, no sirve. Si no lo hace con gozo, ¿qué dice la palabra? Dios ama al dador alegre. El que está obligado no está alegre. Nadie a usted tiene que sacarle nada. Usted aprende a darle a Dios. Pero cuando usted aprende a darle a Dios, Dios dice, ahora yo te voy a mostrar todo lo que yo te puedo dar. Da resultado. Hoy recordábamos con mi esposa hace varios años atrás, muchos años. Ya vamos a leer la palabra, pero los testimonios fortalecen nuestra fe y son experiencias propias de que lo que aquí está escrito hoy está vigente. Estábamos a duras penas haciendo nuestra casa y teníamos las aberturas todo tapado con chapa. Cuando entramos a vivir a nuestra casa ni baño teníamos. Cuando estábamos juntando para hacer el baño nos quisieron robar, así que tuvimos que comprar una alarma. Y nos reíamos con mi esposa, decíamos, no tenemos baño, pero tenemos alarma. Todas esas cosas que hay que estar dispuestos a pasarla y a pechugarse, ¿eh? Si uno de entrada quiere tener todo, si yo no tengo aire y calefacción, no entro a una casa, no. Hay que juntos, hombre y mujer, a veces hay problemas en el matrimonio por la economía, pero porque no están mirando a Dios, o uno mira a Dios y el otro no. El matrimonio es un compañerismo. Si viene un gigante, lo agarramos entre los dos. Nadie se pone del lado del gigante. Todas esas cosas pasamos y muchas otras más. Pero éramos fieles con Dios, con lo poquito, ganaba muy poco dinero. Cuando conseguí trabajo, porque estuve un tiempo sin trabajo, nos agarró, nosotros nos casamos en el 2001, así que usted imagine. Diciembre del 2001, el país era un polvorín. Estaba en llamas la Argentina. Pero le creímos a Dios. Y yo tenía un auto prácticamente irrecuperable en Canals, provincia de Córdoba, y estaba tirado en un taller hacía mucho tiempo, no se conseguía un repuesto. Y ahí estaba, ¿no? Y fuimos un día a San Luis, nos visitaba el pastor Oscar Agüero, ¿se acuerda? Venía de Hialeah, de Florida, Estados Unidos. Y bueno, vino la palabra del Señor y uno está como estamos todos aquí expectantes de lo que Dios nos dirá, ¿no? Y él dijo, cuando llamó al altar, dijo, pase al altar, pero no pase al altar si usted no tiene una resolución en su corazón. Tome decisiones y venga al altar con una decisión, con una resolución, si no, no pase. Y nosotros allí, antes de pasar al altar, en esos momentos dijimos, bueno, este mes vamos a resolver, en vez de darle el 10% al Señor, le vamos a dar el 20%. Y estábamos de 0 para abajo. Por eso cuando uno espera, bueno, cuando me sobre voy a ser fiel a Dios, nunca le va a sobrar. Nunca. Si cuando nos falta le somos fieles a Dios, eso tiene peso de gloria. Y uno le está tirando la mochila a Dios. Y dice, ahora, Señor, no tengo nada, así que vos te la arreglarás. Eso es una vida de fe y Dios nos ha llamado a todos a tener una vida de fe. Dijimos, vamos a dar el 20%, pero además otra cosa. Si Dios hace el milagro y podemos vender ese auto que está allá, vamos a sembrar ese dinero en la obra. Aquí se estaba construyendo. Y pasamos al altar con esa decisión sin estar dudando, uy, después ¿qué voy a hacer? Mire, el que piensa así no haga nada. Ya tírese a la pileta y deje de estar saltando en el trampolín. Y fuimos con esa resolución. Y viene el siervo de Dios, él oró por todos, había un montón de gente y no nos conoce, no nos conocía. Y trajo una palabra y dijo, ustedes hagan planes para mi obra y para mi reino, que de su casa yo me encargo. Así fue la palabra. Después de muchos años, porque no es que
Yo siempre digo esto, no es que al otro día uno salió del culto y se chocó con un maletín con dólares. Generalmente no pasa, porque sería tan fácil. Bueno, si pasa no nos enojamos con Dios, ¿no? Por supuesto, pero generalmente no pasa así, porque Dios quiere probar tu fe. Y vino esa palabra y salimos contentos, dijimos, gloria a Dios, Dios está mirando, ha visto nuestra necesidad, ha visto nuestro corazón y cumplimos. Llegó el cobro, dimos al Señor el 20%. Y yo en esos días viajé a la provincia de Córdoba porque mi padre se mudaba para acá y nos costó un montón conseguir, el pastor me ayudó, anduvo con el auto llevándome para todos lados, conseguir un camión que me haga la mudanza, una cosa de locos. El que dijo que sí, cuando llegaba el día se le rompía el camión, el otro no tenía seguro y no sé qué. Y cuando llega el día preciso, porque Dios tiene, yo quiero que usted grabe esto en su corazón, Dios tiene un día preciso. Dios tiene una fecha. Usted no la sabe, Dios la sabe, Dios la tiene. Sale el viaje. Llego a la tarde, creo que fue un viernes, llego a la tarde allí, me bajo del camión y había un vecino de enfrente en la casa de mi padre que también es camionero. Y mi papá me dice, anda un muchacho con dinero buscando un auto para comprar y es conocido de un hermano en la fe de allí de Canals. Entonces mi vecino me dice, te llevo Pablo, vamos, y me llevó en el camión de él. Andaba de camionero en esos días, de camión en camión. Y fuimos a verlo a este hermano y el hermano dice, sí, yo mañana te lo llevo al taller para que vaya a ver el auto. No andaba, le recuerdo. Un primo mío, debo contarle estos detalles porque son detalles de cómo Dios mueve los hilos. Tenía un auto espectacular, en estado original, y no se lo compró, se lo ofreció, tenía el dinero y no se lo compró. Al otro día, este hermano me pasa a buscar y nos encontramos en el taller con el auto y le digo toda la verdad, tiene esto, esto, esto. Le dije al mecánico, te comprometo a hacer lo imposible para hacerle andar el coche a este muchacho, yo no quiero quedar mal, pero esto es lo que tiene. Y el muchacho allí arriba del capot del auto que no funcionaba me pagó, me lo compró, de contado. Fue un viernes, un sábado sucedió eso y no recuerdo bien si fue el sábado, ese mismo sábado a la tarde cargamos todos los muebles y las cosas de mi padre y caímos a la noche aquí en Villa Mercedes. Yo me había llevado una cuarta para traer el auto enganchado. Dios supera nuestras expectativas. Y me pregunta mi esposa, ¿el auto dónde está? Acá, le digo. En el bolsillo. ¿Cómo este loco me fue a comprar ese auto a mí? No le compró el auto de mi primo. Era mi pregunta, no, pero la respuesta era clara. Dios había escuchado y dijo, ahora sí yo voy a hacer el milagro. Pero Él quiere ver resoluciones. Él quiere ver resoluciones. Él quiere verlo. Y el pastor me dijo, porque este es el corazón, para los que son nuevos tienen que conocer qué pastores tiene usted. Dijo, Pablo, si ustedes están construyendo su casa, dijimos, no, esto lo pactamos con el Señor, acá está. Listo, ok. No les voy a robar la bendición. Generalmente hay gente desesperada por ahí, que se hacen llamar siervos de Dios y que no saben cómo quieren ir a vivir dentro del bolsillo de la gente. Eso es la realidad. Yo soy sincero y hablo las cosas así como son. Pero también todavía quedan siervos. El Señor dijo, voy a darles pastores conforme a mi corazón. Que podamos sentir y pensar como Dios piensa y como Dios siente. Y Dios empezó a soltar y a soltar. Yo trabajaba en los barrios en la Ribera y el pastor me dio una palabra y me dijo, antes que se te termine el trabajo ahí, Dios te va a abrir otra puerta. Antes que se termine el trabajo. Y así fue, todavía teníamos trabajo y se me abre una puerta en una fábrica. Yo, para que usted se dé una idea, en una quincena ganaba lo que ganaba en un mes en la construcción. Y empezamos a adelantar, teníamos todavía pagando el terreno y otras deudas, empezamos a salir de las cuentas y empezamos nos privábamos de todo, hermanos, literalmente, no me da vergüenza decirlo, no nos comprábamos un desodorante.
pero nos bañábamos, quédese tranquilo. Agua había, jabón había. Pero de verdad, no me da vergüenza, porque hay gente que no, si no tengo esta marca, mire, si quiere prosperar, meta las barbas en remojo. Sea buen administrador, sea fiel con Dios. Si usted va a ir viendo con el tiempo cómo Dios va a empezar a prosperar, a bendecir, y va a llegar un punto que usted va a mirar atrás y va a decir realmente, Señor, tú sacas al pobre del muladar. Él cumplió su palabra. Él cumplió su palabra. Hoy nuestra casa, por supuesto, todas las casas tienen algo que hacerle. Mire, usted puede vivir en un palacio y algún candelabro se le va a oxidar. Siempre, así es lo material, pero pudimos terminar nuestra casa. Y no tener deudas, quedarnos sin deudas. Sin plata también, pero sin deudas, que eso es. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Pudimos terminar esta casa. Estamos ya en proceso de terminar aquella. Hemos tenido toda clase de voces. Creyentes, no de aquí de la iglesia, gracias a Dios, pero creyentes que dijeron, ¿para qué quieren construir otro templo o no? ¿Para qué quieren una radio? ¿De dónde tienen los ojos estos cristianos? Pues yo lo puedo escuchar de una persona que no es de la fe, lo entiendo, pero de un creyente, digo, ¿cómo será su vida espiritual? ¿Para qué? Para cumplir lo que el Señor dijo, extiende tus estacas, no seas escaso. Alguno puede pensar con ojos humanos y decir, pero justo en este tiempo falta mucha gente y ahora están por hacer una iglesia más grande. ¿Qué me importa? El pastor decía el otro domingo, y esa palabra la creemos, aquel lugar se va a llenar. Porque el templo no es el fin, el templo es el medio. Se nos tiene que grabar en la cabeza eso. El templo es el medio, es la herramienta. Nosotros estamos mirando no en ladrillo ni pintura, estamos mirando almas, vidas que van a venir a recibir al Señor en aquel lugar. En el nombre de Jesús. El Señor nos ayude a ser aguerridos, valientes. Dios nos ayude. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordamos nuestra infancia en el camino del Señor. Allí en Buenos Aires, yendo a la iglesia en colectivo, no en Monte Grande, en otro lugar donde vivíamos, en la zona oeste, en colectivo. Los cultos terminaban tarde y a veces terminaba el culto y ya el último colectivo había pasado. Y caminábamos con mi madre y con otra hermana que nos acompañaba. Caminábamos kilómetros. Veníamos allá de, los que conocen el conurbano, de Villa Luzuriaga hasta Ramos Mejía, caminando a la noche. Y muchas veces, años más adelante, allá por el año 96, teníamos programa de radio y caminábamos 6 kilómetros. Porque había apenas dinero para pagar la hora de radio, íbamos a predicar con un amigo y hacer el programa y caminábamos 6 kilómetros de ida y 6 kilómetros de vuelta. Y siempre orando al Señor que nos guarde. Y Dios nos ha guardado siempre. Entonces pasan los años y hay mucha gente que no va a ver tu esfuerzo, va a ver hoy lo que Dios te dio. Pero cuando tú trabajabas ellos dormían. Cuando tú ahorrabas, ellos gastaban. Entonces se ha perdido tiempo. Hermanos queridos, y sobre todo los más jóvenes, no pierdan tiempo. Estudien en el tiempo correcto. Vio que a veces se romantiza eso. Pero no hay límite de edad para porque a una viejita se recibió a los 90 años de abogada. ¿Y para qué le sirve? Sí, es un objetivo personal. ¿Para qué? Bien por ella, la aplaudo. Pero cuando se es grande, hay familia, hay trabajo, el tiempo no es el mismo y las neuronas no son las mismas. ¿Y cuántos jóvenes hoy pierden el tiempo? Tienen la mente fresca, tienen todos los megas ahí vacíos y pavean, van a la escuela porque papá lo manda. Y en la fe ni hablar, los que pierden el tiempo.
Y llega un momento que uno se empieza a plantear, ¿y por qué no alcanzo estas bendiciones? Hay una trayectoria que hay que recorrer. Hay pruebas que hay que pasar. Hay vicisitudes que hay que enfrentar y hay que estar dispuestos a estar a la intemperie como estuvo Jacob. Jacob allí en Génesis 28, usted encuentra, ya conoce la historia con su hermano Esaú y la desavenencia que hubo y toda esta historia de Esaú que no cuidó y no valoró la primogenitura. Usted ya sabe, ¿no? ¿Qué dijo Esaú? Me robó. Dijo eso, ¿no? ¿De verdad le había robado la primogenitura? Él la vendió. Él la menospreció y la cambió por un plato de guisado. Porque voy a morir de hambre. No se iba a morir de hambre. Vivía en una casa donde nada le faltaba. Pero él vio la necesidad del momento y cambió la primogenitura. Yo me acuerdo de un amigo mío, hace unos años atrás, allí en Buenos Aires, decía, el cabezón de mi papá cambió un terreno por un televisor color. Cuando recién salió la tele en color y valía fortuna, entonces él cambió un terreno y después se quería matar porque valía 2 mangos un televisor color. Muchos hacen malos negocios y después dicen, ¿por qué me va mal? Esaú hizo un mal negocio. Cambió una necesidad del momento por algo que le iba a traer una bendición por el resto de su vida. Y realmente Dios económicamente con los años lo bendijo a Esaú, pero no tuvo la bendición del cielo. No hubo propósitos de Dios en su vida como sí en Jacob. Jacob fue inteligente. Claro, los métodos no fueron los más ortodoxos. Usted ya sabe todo el engaño, pero para lograr obtener algo que él ya había comprado. Eso hay que entender. Esaú se enfurece y lo quiere matar a su hermano y Jacob tiene que huir de su casa. Jacob tenía un corazón diferente, aunque tenía que madurar, porque yo le dije hace poco, para que el propósito se cumpliera, Dios no podía usar un nenito de mamá, tenía que ser un hombre aguerrido. Y Jacob era un nene de mamá. Él estaba en la tienda con mamá mientras Esaú salía todo peludo, porque era peludo, dice la Biblia. Y medio, se nota que era medio colorado. De ahí viene Edom, rojo. Y salía hecho una bestia él a cazar y venía con los jabalí al hombro. Y Jacob estaba bien vestido y perfumadito en la casa con mamá. Pero había algo en el corazón de Jacob, por eso dice de antemano, porque Dios conoce el futuro, dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice la palabra. Y no fue algo arbitrario de Dios, Dios sabía lo que había en los corazones, lo que iba a haber en los corazones. Él huye y en una parte él sale de Berseba y llega a un lugar donde había una ciudad que se llamaba Luz, y él para a dormir y pone, usted ya sabe la historia, como dicen los reggaetoneros, ya tú sabes, pone una piedra, la pone de almohada y él se duerme y empieza a tener una visión en sueño. Y esto está interesante, estas cosas me gustan. Ahí él dijo, él veía ángeles que subían y bajaban, había un tránsito celestial glorioso y él dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Sabe que la traducción más correcta, porque usted se preguntará, ¿por qué no hicieron ahí el templo? El templo estaba del otro lado. No fue ahí donde se hizo el templo, fue en el monte Moriah. Lo que Jacob realmente dijo es un portal al cielo. Había un portal espiritual al templo del cielo. Esa es la traducción más correcta. Es un portal abierto al templo del cielo, a la casa de Dios en el cielo, que usted la va a ver en muchas palabras proféticas y visiones. Usted va a ver que hay una casa, hay un templo en el cielo. Y él dice, yo no lo sabía, este es un lugar terrible, tremendo. Y ahí Dios se le aparece y le trae una promesa. Te voy a bendecir, te voy a guardar, no tengas temor, te voy a proveer. Y él después, a pesar de que Dios le prometió todo esto, él quiere como que Dios le reafirme y él toma una botella de aceite, que no era botella,
No había botella de vidrio en ese tiempo, pero él toma el aceite y lo derrama como una ofrenda de libación sobre la piedra y dice: yo levanto esta piedra como un recordatorio de este encuentro con Dios. Y le dice al Señor: si tú me acompañas en este viaje, si tú me guardas, si tú me das, mire qué sencilla que fue la oración, el alimento, y me das la vestimenta y haces que regrese a mi tierra en paz, sano y salvo, le dice algo tan interesante. Él le dice, le promete al Señor que le va a dar los diezmos. Nadie le obligó. Y no existía la ley mosaica todavía. Y eso nos habla hoy en tiempo de la gracia. ¿Por qué diezmamos? No es por ley, no es por ningún pacto, es de corazón, porque le reconozco a Dios que Él es mi Dios, porque Él le dice: y tú serás mi Dios. Tú serás mi Dios. Y quiero enfocarme en los encuentros con Dios, porque yo puedo escuchar, yo puedo ver. Yo nací en un hogar cristiano, mi esposa también, y algunos aquí nacieron en hogares cristianos, la mayoría no, y no importa. Llega un momento que Dios ya no es el Dios de mi papá, el Dios no es solamente el Dios de mi mamá, no es solamente el Dios de mi pastor o de mis hermanos. Yo tengo que tener una experiencia personal y Él tiene que ser mi Dios. Ya no soy bendecido porque mi papá diezma, yo voy a hacerlo. Aquí hay hermanos, hermanas que desde chiquitos traían su diezmo. Para los que dicen: no, mi diezmo es poco, ¿a quién le importa la suma? Lo que Dios está mirando es actitudes de obediencia y de fe. Y era una monedita, el sobre era más caro. Era un déficit. ¿Y qué importa? Era la actitud. Hoy siguen siendo fieles a Dios. Ya no son moneditas, porque Dios le ha bendecido y Dios le va a seguir bendiciendo. Aquí hay padres que sus niños son chiquitos y cobran la escolaridad o lo que fuere y traen el diezmo de sus hijitos. Le están sembrando una bendición. Aprenda de los judíos, que ellos vienen a sus hijos y le dicen: la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob sobre tu vida. No van a la cunita a decir: uy, este vino justo ahora con la inflación que hay, lo que vale la leche y los pañales. No, no maldiga, bendiga, 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 para que Dios bendiga, para que Dios fluya. Bendiga a sus hijos. En el nombre de Jesús, enséñeles que ellos tengan un encuentro con Dios personal y digan: gracias al Señor por lo que mis padres me enseñaron, porque hay que enseñarle, no es dejarlo lo largo al desierto y que se encuentren con Dios. No, usted guíelos. Sea un ejemplo en la casa, predique con el ejemplo en la casa. Y sí, usted no es perfecto como padre o madre, pero que nuestros hijos entiendan que tampoco son perfectos. Como no existen padres perfectos, no existen hijos perfectos. Así que banquémonos los unos a los otros. Bien, habiendo dicho esto, bendiga a sus hijitos. Amén. Pero actúe en consecuencia de esa bendición. Yo bendigo a mi hija, pero le enseñamos la obediencia a Dios, le enseñamos a servir, le enseñamos que ningún servicio a Dios es algo que bueno, esto es para el de la limpieza. Nuestra hijita de chiquita le hemos enseñado si tenía que ayudar a limpiar el templo, a limpiar un baño, a acomodar la silla, lo que fuera. Todo servicio a Dios es digno y es glorioso. Y uno siembra esperando ver cosecha. Pero bendecimos. Aún si tienes hijos apartados, no estás fuera de la promesa. Quizás te equivocaste como padre, madre, siendo cristiano. El primer paso es: le pido perdón a Dios, reconozco y empiezo a orar que el Señor en su misericordia obre con su Espíritu Santo. Quizás no conocías al Señor, no podías darle la fe a tus hijos porque no lo conocías. Sabes que Dios es poderoso para que ese tiempo de tu ignorancia, el libro de los Hechos dice: habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. ¿Para qué? Para que haya bendición, para que haya bonanza. Amén. Así que tampoco es imposible, no hay imposibles para Dios.
que ellos tengan su encuentro y nosotros, los más grandes, tengamos nuestro encuentro con Dios. Yo tuve una vez un encuentro. ¿Cuándo? Están los que practican el preencuentro, el encuentro, la sanidad interior, todo como una metodología mágica y se meten con cosas de la psicología y con cosas de la metafísica. Cuidado con eso, la sanidad interior la hace el Espíritu Santo. No hay métodos mágicos y el encuentro lo tenemos que tener con Dios. Ahí radica la bendición. Ahí radica el milagro, ahí radica la liberación, ahí radica el poder para romper cadenas. Dice en Isaías que el yugo se va a pudrir a causa de la unción, se va a pudrir a causa de la unción. Hay yugos que atan a creyentes, hay yugos que atan a jóvenes. En el nombre de Jesús, que Él derrame su poder, su Espíritu Santo, su unción, pudra los yugos. Él es el único que puede. Él puede solucionar y Él puede volver a formar un matrimonio que se está desmoronando, pero hay que buscarle a Él, hay que tener un encuentro con Él. No va a suceder solo por arte de magia. La psicología hace todo lo que puede para ayudar, pero no puede llegar a lo profundo del alma, eso es de Dios. Solo Dios puede llegar y actuar, obrar allí. Hay un poder de Dios disponible para todo esto. Hay un mundo que se cae de a pedazos. Hay familias que se resquebrajan porque no viven conforme a los criterios bíblicos. Todavía tienen los rudimentos del mundo. Entonces, ¿qué van a tener? Las mismas consecuencias. Los mismos resultados que el mundo. Pero si yo soy cristiano y voy a la iglesia, ¿sabe lo que Dios le dijo a su pueblo? Yo los saco a los cananeos porque son perversos, porque son idólatras, porque son paganos. Y le doy esta tierra a ustedes. Pero le advirtió a su pueblo y le dijo, pero si ustedes hacen lo mismo que hacen ellos, a ustedes le va a ir igual que a ellos. Dios no tiene hijos favoritos. Bueno, a este sí le perdono. No. Por más que digas, soy evangélico, soy cristiano y me va mal, pero estás haciendo lo mismo que el mundo, te va a ir como el mundo. Si haces lo que Dios te está indicando en su palabra, te va a ir como Dios quiere que te vaya. Y Dios dijo, sé los pensamientos que tengo para ustedes, mis pensamientos son de bien. Y cuando Dios piensa bien, agárrese porque lluvias de bendiciones vienen. Dios piensa bien para nosotros. Allí Jacob le dijo, tú serás mi Dios. Pero él sale de ese encuentro allí en la ciudad que se llamaba Luz. Él le cambia el nombre y le pone Betel, y así es como lo conocemos hasta el día de hoy en la palabra, Betel, que significa casa de Dios. Ahora él sale de Betel llamándose Jacob. Su nombre era el mismo. ¿Qué significa Jacob? El que suplanta, el usurpador, el que ocupa el lugar de alguien. Él había tomado la bendición de su hermano Esaú, pero repito, Esaú la vendió, la despreció, y él la aprovechó. Y él sale y llega a tierras desconocidas para él, pero allí había un tal Labán. Era Labán, pero no era nada limpio. Era bastante chanta el Labán. Era vivo. Y no existía Argentina todavía como tal, pero tenía viveza criolla Labán. Líbranos, Señor, de ese espíritu que nos está arruinando como país. Y entonces él tiene 2 hijas. Dios las bendiga, hermanas queridas. Señor las acompañe. Ellas vienen de Justo de Arac. Señor las bendiga por el esfuerzo de estar en la casa del Señor. Labán tiene 2 hijas, una es Raquel, la otra Lea, y se enamora de, usted ya sabe la historia, se enamora de Raquel y dice, voy a trabajar 7 años, porque Labán dice, acá le voy a sacar provecho a esto. Bueno, yo te doy a mi hija Raquel, pero tienes que trabajar gratis 7 años para mí. Y él amaba a Raquel, se enamoró perdidamente de Raquel. Y dice, bueno, ok, te voy a dar mi hija, viene el casamiento, la costumbre, ¿no? Venía tapada.
Y no quita de que en esos tiempos alguna copilla de más tenía Jacob, porque no la reconoce, porque la Biblia destaca que sus ojos eran diferentes. Como si no sabía quién era por la... No, los ojos se veían. Quizá Labán apagó un par de velas ahí para que no se vea bien. La cuestión que le enchufa a Lea. Y cuando él se da cuenta, le dice a su suegro al otro día, ¿qué has hecho conmigo? Yo voy a trabajar 7 años por Raquel, no por Lea. Ese era el trato que teníamos. Entonces él ahí saca unas de la manga, Labán, y dice, no, es que la costumbre en esta tierra es que se dé primero la hija mayor y después la menor. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Obviamente, porque hubiera dicho que no. Pero le dice Labán, ni lerdo ni perezoso, le dice, trabaja 7 años más y te daré a Raquel. Y él, porque el amor es así, está, ay, yo te amo, pero no hace nada, no se esfuerza, no ama. El amor impulsa a esforzarse, a trabajar. Dice, ok, Labán, voy a trabajar 7 años. Obviamente no tuvo que esperar 7 años para casarse con Raquel, sino que tuvo que cumplir con una costumbre que eran 7 días, era una semana nupcial, como una luna de miel, con Lea, y a la semana él por fin se casa con Raquel, pero le quedan 7 años de trabajo por delante. 14 años. Cuando terminó, voy a decir entre comillas, de pagar a sus esposas, qué feo suena, pero bueno, Labán las vendió. Después sus hijas lo dicen más adelante, papá, vos nos vendiste a nosotros. Entonces Labán le dice, quédate conmigo, que esto, que el otro, pim pam pum, y vamos a empezar a repartir los animales que van naciendo. Se queda 6 años más donde Labán le cambia el salario, le cambia las reglas de juego. Y Jacob también empieza a usar algunos métodos no muy ortodoxos. La cuestión que Dios bendice a Jacob, y una noche huyen sus 2 esposas, él con sus esposas, sus hijitos, sus sirvientes, ya Dios le había provisto, pero usted sumó bien, 7, 7 y 6, 20 años. 20 años pasaron de aquel encuentro de Jacob con el Señor en Betel, donde él sale de Betel y se sigue llamando Jacob, y entra a la casa de Labán y su nombre es Jacob, y se casa con Lea y con Raquel y su nombre sigue siendo el usurpador. Y ahora él dice, es tiempo de volver a mi tierra, pero hay un problema, mi hermano me quería comer crudo y de verdad lo quería matar, no era broma. Entonces él prepara regalos en 3 grupos, animales y demás, y los envía con sus sirvientes adelante de él para ablandar el corazón de Esaú, su hermano. Y luego él sale de atrás con todo el séquito que estaba con él y con todo el ganado que Dios le había dado. Bueno, huyen, Labán lo alcanza, hacen un pacto porque Labán tiene que reconocer que Dios lo bendijo a Jacob. Y Jacob le dijo, todo lo que pasé, me morí de frío en invierno, me moría de calor, el sol me quemaba de día, cuando robaban algo del ganado yo lo tenía que pagar de mi salario. Nunca me comí siquiera un chivito de tus animales y así me has pagado. Pero hacen un pacto y se separan en paz y Labán vuelve a su tierra, Jacob sigue su camino. Y ya faltaba poco para encontrarse con su hermano Esaú y él estaba con miedo. Cualquiera de nosotros hubiera estado igual. Porque había jurado matarlo su hermano y ahora se iba a encontrar con su hermano. Después de 20 años y todos los interrogantes y todas las inseguridades, ¿qué pensará mi hermano? ¿Se habrá calmado su enojo o estará esperando que yo caiga en sus garras para cortarme la cabeza? Todo eso hasta le quitaba el sueño a Jacob. A veces pasa, tenemos un problema que no nos queda otra que enfrentarlo porque está en el camino que tenemos que hacer. Y el problema está ahí. No podemos desviarnos, hay que pasar por ahí. Y ahí está el problema. ¿Y cómo será? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué será que Dios va a hacer? En el capítulo 32 de Génesis, versículo 22,
Luego vamos a orar al Señor. Después de aquel primer encuentro, 20 años después, de Betel, dice en Génesis 32, 22, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, todavía no había nacido Benjamín, y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. Raya el alba, dice la versión 60. ¿Qué le dice Jacob? No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, les preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. 20 años después, ahora él es un hombre de familia, es un hombre de trabajo, es un hombre de esfuerzo, es un hombre que se bancó la intemperie, que se bancó todas, se bancó las injusticias, viene con un carácter forjado, ya no es el nene de mamá. Y ahora Dios ve que él está preparado para que comience el propósito a cumplirse en su vida y le dice: ya no serás más el usurpador, ahora eres Israel, padre de las 12 tribus. Amén. Israel quiere decir el que lucha con Dios. Y no es solo el pelear, no es pelear con Dios, aunque ahí hubo una lucha. Este fue quizá el encuentro con Dios de lo más extraño que hay. De lo más extraño. Pero trajo un efecto poderoso. Y ahí no es solo el tema de el luchar con Dios, no debemos tomarlo como que me estoy peleando con Dios todo el tiempo, no. Él luchó por la bendición. Y ahora yo lucho al lado de Dios, ahora yo lucho con Dios. Jacob luchó con Dios de su lado. ¿Qué importancia tenían los nombres en la antigüedad? Y hoy son importantes también, a veces marcaban un destino. Por eso hasta el día de hoy los judíos recién le ponen nombre a los hijos varones el 8º día, el de la circuncisión. Cuando el niño es circuncidado, ahí se proclama públicamente el nombre. Antes de eso no se sabe. Los familiares no saben. Usted lo ve en la historia de Juan el Bautista y fue así. Es una costumbre judía que hasta hoy los judíos religiosos, los judíos ortodoxos la respetan. Pero el nombre tenía algo importante. Yo conocí una hermanita en Buenos Aires que los padres no sabían, claro, le pusieron Mara. Mara significa amargura. Menos mal que buscaron a Dios. Usted sabe, Él cambió las aguas amargas. Uno de los milagros que el Señor hizo. No le ponga, bueno, Judas también estuvo, ahí había otro Judas también, el Judas Tadeo, que fue un discípulo de Jesús. Y ese fue bueno, pero es medio peligroso ponerle Judas. Por las dudas no le ponga. Yo me llamo Pequeño. Pablo significa pequeño. Tamara, por ejemplo, quiere decir palmera. Y así, ¿no? Allá en la facultad hay una chica que se llama Jezabel. Jezabel, Dios mío. Uy, la mataron, pobre. Señor, hay que liberarla con el documento en la mano, ¿eh? Betania es casa de dátiles. Y así, cada nombre tiene un significado. Ahora que conocemos al Señor, los que van a tener hijos, pónganle un lindo nombre bíblico. Un lindo nombre bíblico. Dios le cambia el nombre. Ya no eres el usurpador. Oficialmente eres aquel que luchas con Dios. Y dice el versículo 29, dice: ¿y tú cómo te llamas?, le pregunta Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y esto me trajo hoy a la memoria otra historia. Usted sabe, y esto a mí me encanta, descubrir a Jesucristo en el Antiguo Testamento.
Jesucristo tomó forma corpórea. Varias veces el Maestro se presentó en el Antiguo Testamento. Este no era un ángel común, no era un hombre común, era Jesús. Era el Hijo que se le presentó a Jacob. Y me recuerda en el libro de los Jueces, allá por el capítulo 13, Manoa, el papá de Sansón, se encuentra con el ángel de Jehová. Cuando es el ángel de Jehová, era Jesucristo. Y le hace la misma pregunta porque vio algo poderoso, extraño en aquel ángel, y le dijo, ¿cómo es tu nombre? Y le contesta, el maestro le contesta, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Se me pone la piel de gallina. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, gloria al Señor. Jesús, 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 Jesús se aparece. Jesús, te amamos, Señor. Y en ese mismo lugar lo bendijo, y Jacob llamó ese lugar Penuel o Peniel, se dice de las dos formas. ¿Qué significa Peniel? Rostro de Dios. Rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol, y a causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen, y eso es hasta el día de hoy, el tendón que está en la coyuntura de la cadera del cordero, ¿no? Porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. ¿Qué encuentro extraño? Pero los encuentros con Dios te van a impulsar al desierto de la prueba, pero luego habrá encuentros con Dios donde Él va a cambiar tu nombre, Él va a cambiar tu destino, Él va a cambiar la realidad, pero hay que permanecer firme. 20 años, uno lee rápido, el tiempo de lectura es más rápido que el tiempo transcurrido en la realidad. Fueron 20 años. Dios trabajó con la vida y el carácter de Jacob, y ahora estaba preparado. Ahora tu nombre es Israel. Jacob, ¿por qué le pide una bendición? Porque se da cuenta que Jacob no está peleando con un hombre cualquiera, se da cuenta que no está peleando con un ángel, que Dios está allí. ¿Cómo puede? Hay un montón de preguntas que uno en la humanidad se puede hacer. ¿Cómo puede Jacob vencer a Jesucristo? ¿Cómo puede? Aún si explicamos y decimos es que Jesús tomó una forma humana y Jacob físicamente lo superó, la respuesta más clara a esto es: Él se deja vencer. En el buen sentido de la palabra, cuando yo digo, Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. A Él le encanta eso. Él probó hasta el último momento el carácter de Jacob, hasta lo último, porque le dijo, suéltame que ya está amaneciendo, andate a descansar, tenés cosas que hacer mañana, ya está, terminás, ganaste, listo, andá tranquilo. Y si él decía, ok, me voy a dormir un rato, perdía. En ese último instante habrá prueba hasta el instante previo a la respuesta y a la bendición de Dios. Allí estará la prueba, pero Dios permite eso para ver si realmente tu carácter está preparado para la bendición que se viene. Y Jacob hizo bien. No te suelto hasta que no me bendigas. Jacob sabía que una bendición no se la podía pedir a un ángel. Una bendición no proviene del hombre. Porque aun cuando los padres bendecían, era la bendición de Dios proclamada por ese padre. Viene solo de Dios, mi bendición está en Dios, tu bendición está en Dios, no está en ningún hombre, en ningún político, ni siquiera en los ángeles, está en Dios. Los ángeles son mensajeros de Dios, pero de allí viene mi bendición. De arriba viene tu bendición. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso. Después vemos lo que pasó. Ya Esaú había quizá los años le hicieron meditar, pensar, y además Dios lo había bendecido en lo económico. Y le dijo, se abrazaron, lloraron. Qué lindo que es la reconciliación, ¿no es cierto? Lloraron juntos.
Y le dijo Esaú, le dijo, no, quédate con los regalos, Dios me ha dado, tengo demasiado. Dios me ha dado mucho también a mí. Y Jacob le insistió, le dijo, no, por favor, tómalo como parte de la bendición que Dios me ha dado a mí. Y como tanto le insistió, él tomó esos regalos y luego quedaron, dice, bueno, vamos juntos. Y Jacob le dice, no, ve a Seir y espérame ahí, y ahí nos encontramos. En Seir nos encontramos. Pero Esaú se fue y dice que Jacob se levantó después, horas después, con todo su campamento y no fue a Seir a encontrarse con su hermano, a estar junto con su hermano. Se fue a Sucot. Y ahí queda libre la imaginación. ¿Qué habrá pensado Esaú? Se quedó esperándolo. Hay personas que no tienen el mismo destino que tú. Tú los tienes que amar. Si tienes que perdonar algo, les tienes que perdonar. Quizás te tengan que perdonar algo a ti. Tú tienes que quedar bien. Abrázalos, bendícelos, pero sigue tu camino. Sigue tu objetivo. Sigue tu destino. Todo bien estuvo con Esaú, sanaron sus corazones, pero Jacob dijo, yo tengo que ir a donde Dios me guía. Tenemos que aprender eso como creyentes, para que nos vaya bien. Yo estoy seguro que si él hubiera ido a Seir y hubieran hecho causa común con Esaú, iba a haber problemas después. Tarde o temprano, iba a haber problemas. Y quizá la cosa hubiera terminado muy mal. Muchas veces cuando no vamos al destino que Dios nos tiene, terminan mal las cosas. Se truncan propósitos, se truncan planes, se frenan bendiciones. Ayúdanos, Señor, a movernos en la guía perfecta del Espíritu Santo. En la guía perfecta del Espíritu Santo. Usted y yo no vamos a ser más buenos que Dios. Él nos tiene que guiar. Todo lo que Dios le dijo se cumplió. Luego Dios se le aparece de nuevo y le dice, llegaste sano y salvo. ¿Qué me pediste hace 20 años atrás? Aquí estás, bendecido, sano y salvo. Y Dios hizo una gran nación que es el pueblo de Israel, que aunque el diablo intentó borrarlo de formas violentas y cruentas de la faz de la tierra durante toda la historia, no pudieron y no podrán. No podrán con aquel que está en las manos del Señor. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Es la promesa del Señor. Pero tenemos que tener nuestros encuentros con Dios. Quiero que cambie mi destino, quiero que cambie mi suerte. Si no hay encuentros con Dios, la cosa sigue igual. Te sigues llamando Jacob. Los encuentros con Dios te cambian. Cambian tu vida y cambian tu destino. Y hay otra cosa, y quiero terminar con esto. Aquí cuánto podríamos analizar, pero quiero terminar con esto y tienes que estar dispuesto a esto. ¿Por qué le dislocó el tendón de la cadera? Dios estaba diciendo, yo soy superior. Pero hay otra cosa que tenemos que saber. ¿Quieres que los planes de Dios se cumplan en tu vida? Tu carne va a ser lastimada. Dios va a lastimar tu carne. Y por favor, quiero que entienda esto. No estoy hablando que usted se tiene que autoflagelar, ni que Dios lo va a hacer golpear, pegarse un porrazo, lastimar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del sistema de la carne. Estoy hablando de los deseos de la carne. Estoy hablando del espíritu del mundo que a veces quiere manifestarse en nuestra carne. ¿Quieres que se cumpla el propósito de Dios? Dios a tu carne. Queremos toda la bendición, pero tenemos que estar dispuestos. Esaú, por decirle sí a su carne, perdió para siempre. Dice la Biblia que después lo procuró con lágrimas y no la pudo recuperar nunca más. Perdió la bendición de la primogenitura. Era el primer hijo. Por hacerle caso a los deseos de la carne. Y no estoy hablando ni siquiera de inmoralidades sexuales, que son graves y que traen enfermedad al cuerpo. La Biblia dice, habla de todo esto. Los vicios y las adicciones traen enfermedad al cuerpo.
y son consecuencias. Dice que aquel que peca en la carne, peca contra su carne, dice el apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor. Fue hambre en el estómago. Y él hizo caso a su carne y perdió el propósito que luego vino sobre la vida de Jacob, que fue herido en su carne. El Señor nos dice en esta noche, tienes que estar dispuesto a dejar a tu carne de lado. Habla la Biblia de los deseos pecaminosos de la carne. Y a veces no es solamente pecados horrendos, graves, que traen tremendas consecuencias, sino que a veces hay cosas que hasta se presentan como cosas buenas, pero me están apartando de mi propósito con Dios. Es algo bueno. ¿Qué tiene de malo esto? Nada en sí mismo no tiene nada de malo. Lo malo es que tú estás en eso y estás dejando a Dios de lado. Muchos perderán la primogenitura por el plato de lentejas. Si quieres la bendición, Dios te dejará rengo. Usted ya sabe, ¿no? Iba a hacer un pequeño chiste en medio de esto que es muy serio. De ahí Jacob inventó, cuando llegó con Esaú, le dijo, rengo, rengo, pero vengo. Y a veces vamos al Señor, rengo, rengo, pero vengo. Y no es un chiste. A veces, Señor, acá llego, como decía un predicador, barriditos, pero llegamos. No, Señor, no voy al culto porque me siento mal. Es ideal que vayas a la casa del Señor para que te sientas bien. No estoy de humor. ¿Quién dijo que buscar a Dios depende de tu humor? ¿Quién dijo? ¿Te salva venir a la iglesia? No, no te salva. Pero si no vienes a la iglesia, no te salvas tampoco. Desde la mecánica, que es algo que a mí me gusta mucho, yo podría decirle, ¿usted garantiza que el motor de su auto no se va a fundir si usted le hace el service en tiempo y forma? No, porque usted puede ir en primera de acá a San Luis y lo funde. Hay muchos otros factores. Pero sí le puedo decir que si usted no hace los service, lo va a fundir. La congregación es lo mismo. No es que solo el hecho de venir a la iglesia te salva. No, hay un montón de otras cosas necesarias. Pero si no vienes a la iglesia, no te salvas. Porque te enfrías en la fe. Te enfrías. Hemos escuchado testimonios en estos tiempos de hermanos que nos dijeron, yo nunca dejé de temerle a Dios, de creer en Dios, a veces de orar, porque hasta eso se empieza a pagar con el tiempo, pero no es lo mismo que congregarme. Gente que reconoce esto dice, no es lo mismo que estar en comunión, porque así como estoy en comunión con Dios, Dios quiere que estemos en comunión entre nosotros. Yo, si tuviera varios hijos, pongo este ejemplo, puedo ir a la habitación de cada uno de ellos y tener comunión con ellos. Me llevo el mate, tomo unos mates con mi hijo mayor, con el del medio, con el otro. Pero a la hora del almuerzo yo quiero verlos a todos en la mesa porque quiero que entre ellos también charlen. Y quizá a la tarde, si tengo un tiempo, quiero preparar el mate y que mis hijos se sienten ahí, compartir con todos ellos, no con uno solo. ¿Entiende? Dios es un Padre y Él va a tener comunión íntima solitos con nosotros, pero hay un momento que dice, los quiero a todos juntitos, mis hijos. El Salmo 133 es muy claro. Es muy claro. Qué hermoso, qué agradable, qué delicioso es ver a los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hacen falta encuentros con Dios. Oremos por los jóvenes, oremos por nuestros hijos. Estamos orando los unos por los otros. Todos tenemos falla, cometemos equivocaciones, pero en el temor de Dios. El diablo está bombardeando la familia. Hay algo que dice en el libro de Nehemías, dice, hubo una arenga al pueblo, peleen por sus familias, peleen por sus esposas, peleen por sus hijos. No va más, no, que no va más, levántate y pelea.
haz hasta lo último que puedas hacer. Claro que todo depende de cada uno individualmente, pero haz todo lo que puedas. No, mis hijos fueron arrastrados por la droga o por esta corriente filosófica. Pelea. Veíamos en la televisión cómo este organismo de Noruega se lleva a los hijos de las casas, se llevaban bebitos y sus padres ahí lamentando. Yo digo, si esto pasara en Latinoamérica, esos policías que vienen a llevarse a los bebés se llevarían más de un rajunión. No, ¿qué padre, madre va a quedarse porque el Estado lo ha dictaminado? Si no, lo voy a tirar de los pies y de acá no te lo llevas, es mi hijo, es mi hija. Y voy a pelear contra el sistema, contra quien sea. No tenemos que ser de aquellos que se quedan, bueno, ¿qué va a hacer? No, pelee, ore. Y usted sabe, no estoy hablando de pelear con sus hijos, no, estoy hablando de pelear con el diablo. Dios, danos la sabiduría que se necesita en estos tiempos. ¿Cómo hablar? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo simplemente clavar las rodillas y clamar al Señor y pedir desesperadamente la obra del Espíritu Santo? Ellos necesitan entender que no es solo el Dios de papá y de mamá, es el Dios de ellos. Yo le invito a estar de pie en esta noche en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adora mi alma, Señor. El mundo necesita un encuentro contigo, pero Señor, más allá de eso, la iglesia, nosotros necesitamos todos los días un encuentro contigo. Nuestros hijos necesitan tener su encuentro personal. Unimos nuestra fe, todos los que estamos aquí, todos los que están mirando por las redes sociales, escuchando por la radio, unamos nuestra fe. El Señor dijo, pónganse de acuerdo. 2 se ponen de acuerdo. Somos más de 2 en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, tu palabra declara que aunque abunde el pecado en estos tiempos, sobreabundará la gracia. Y yo te creo, Señor, y te creemos cada uno de los que estamos aquí. El sistema del pecado y el sistema satánico está más desatado que nunca, mas tu gracia y tu poder no se quedan atrás. Tú vas delante, Señor. Tú vas a la vanguardia. Nadie puede superarte a ti, Señor. Ni los medios de comunicación, ni el sistema educativo, ni los miles y miles de millones que se invierten para pervertir a la juventud y a la niñez. Nada de eso superará tu poder. Tú eres el verdadero gigante. Tú eres más poderoso que el mismo infierno, que el mismo diablo. Por eso en el nombre de Jesús declaramos libres a nuestros hijos, nietos, sobrinos, jóvenes, niños, adolescentes. Oh, sean tocados por tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Señor, sean llenos con tu Espíritu Santo. Oh, Señor, toca sus vidas, que ellos puedan sentir el fuego de tu presencia, que ellos puedan tener este encuentro como lo tuvo Jacob. Aquel Jacob que dijo en su salida, muéstrame, Señor, tu mano en todas estas cosas que te pido, y tú serás mi Dios, tú serás mi Dios. Ya no solamente el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tú eres mi Dios. Oh, Señor, revélate en estos tiempos, revélate a todos aquellos que te buscan de corazón, a los que te buscan de verdad. Tú eres hallado de los que te buscan. Señor, despierta corazones hambrientos, sedientos de tu presencia, de tu gloria, de tu espíritu. Corazones hartos, hastiados de toda la distracción de este mundo, de toda la mugre de este mundo, que empiecen a buscar, Señor, desintoxicar sus almas en ti, sus mentes, sus corazones.
Solo la obra de tu Espíritu. No podremos, Señor, cambiar los pensamientos de nadie. No podremos cambiar humanamente a nadie. Mas tu Espíritu Santo puede. Tu Espíritu Santo puede. Tú puedes, Señor. No es con ejército, no es con espada, no es con, Señor, con fuerza humana, no es con elocuencia humana. Es la obra de tu Espíritu. Más con mi Espíritu, dijiste tú. Más con mi Espíritu, Señor, transforma. Quita todo letargo espiritual. Quita toda tibieza, toda reticencia. En el nombre de Jesús, espíritus de duda, espíritus de confusión, espíritus de mentira y de engaño. En el nombre de Jesús los reprendemos y lo echamos fuera. No tiene arte ni parte con nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros hijos. Mira los matrimonios, rompe toda obra del diablo, Señor, todo espíritu de desavenencia en el matrimonio, en el nombre de Jesús. Despierta los corazones de los hombres y las mujeres para que juntos te busquen a ti, en el nombre de Jesús. Oh, no dejaremos que el enemigo haga lo que quiera. Nos levantamos como un ejército en poder y en gloria. Y nosotros mismos, Señor, reconocemos que sin ti nada somos, que necesitamos encontrarnos contigo. Como esta noche, tu presencia tan hermosa, tan gloriosa, nos visita, Señor, y eso traerá efectos en nuestra vida, en nuestros destinos. En el nombre de Jesús. Toca las vidas, Señor. Toca la distancia. Toca en los hogares donde llega, Señor, la señal de internet, la señal de la radio. Señor, que tu Espíritu Santo allí se esté manifestando, generando una revolución. Oh, Señor, desbaratando todo plan satánico en el nombre de Jesús. Prende los corazones de nuestros hijos para ti, Señor. Ellos son flecha en la aljaba del valiente, dice tu palabra. Herencia de Jehová son los hijos. Y lo proclamamos, Señor, y lo creemos, y hemos de ver tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, toda enfermedad, reprende toda enfermedad, trae sanidad completa. Es tiempo de poder y de milagros. Un mundo que vive en tinieblas, en densas tinieblas. Oh, pero tu palabra dice más: sobre ti amanecerá mi gloria. Oh, tu luz, Señor, tu gloria, tu poder. Tiempos como en el libro de los Hechos. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hay expectativa gloriosa en ti. Hay tanta gratitud, Señor. Oh, tu Espíritu se sigue moviendo. Tu Espíritu Santo se sigue derramando. Los milagros siguen sucediendo. Esto no ha menguado. Mientras tu iglesia esté aquí en la tierra, mientras estemos aquí, seremos vasijas, Señor. Oh, seremos lámparas, seremos lumbreras, dice tu palabra, que somos candelabro para iluminar a este mundo por medio del aceite de tu Espíritu. Y tú estás en medio de tu iglesia, Señor. Gloria a tu nombre. Proclamamos victoria en todas las áreas, en lo espiritual, en la salud, en lo económico. Que se rompa toda maldición de mala suerte, de pobreza. En el nombre de Jesús, que tu pueblo pueda serte fiel a ti, Señor, y experimentar una vida de milagros, una vida de provisión. Gracias te damos por tu fidelidad. Te honramos en esta noche, Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que merece toda la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor.